Como hemos venido escuchando en el programa del día de hoy, el gobierno de la República y la Fiscalía General de la República, la FGR, rechazan que Ernesto Rufo, el exgobernador de Baja California, sea un perseguido político. La FGR aseveró que la imputación de huachicol fiscal contra el exmandatario estatal panista responde a investigaciones apegadas a derecho. En un comunicado, la Fiscalía reconoció que a Rufo solo se le acusa de un daño al erario de 166 billones de pesos, pero anticipó que demostrará que el daño que ocasionó fue de más de 4,000 millones de pesos. Vamos a platicar con Verónica Rufo, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel. Verónica, bienvenida al programa. Buenos días. Hola Pascal, muy buenos días. Bueno, pues usted ha estado pues muy cerca del proceso abierto en contra de su padre, incluso ya pudo reunirse con él y conversar con él en el penal del Altiplano. Cuéntenos su impresión de lo que ha pasado desde que fue detenido. Sí, bueno, finalmente lo pude ver el día jueves. Es un proceso largo para poder entrar a visitar a los presos y bueno, pero finalmente se logró y fue un encuentro pues bastante emotivo, corto, bueno, son como 15 minutos, 20 creo máximo. Y yo fui la primer persona a la que mi papá pudo ver. Él venía saliendo de la segunda audiencia de alrededor de 24 horas. Entonces, su aspecto físico, pues claramente muy demacrado. Repito, conmigo fue muy emotivo, pero también era muy importante para mí, pues yo mantener la fuerza y poder hablar con él, que me diera instrucciones de qué es lo que pues, él quiere que yo hiciera y también no el mensaje que quiere entregarle a la nación. Y esa fue, pues en grandes rasgos, la conversación que yo pude tener con mi padre entre esos 15, 20 minutos. Bueno, a muchos nos ha llamado la atención que dadas las acusaciones que hay en su contra, pues lo hayan recluido en el penal del Altiplano, que está pues por la experiencia, por lo que hemos visto, por la historia, pues reservado para personas muy peligrosas, para narcotraficantes, para capos del crimen organizado. Nos ha sorprendido mucho, a mí en lo personal me sorprende mucho y da mucho de qué pensar. Pascal, es que todos estamos, bueno, yo ya sorprendida no estoy, yo creo que yo estoy a pasos agigantados aprendiendo cómo funciona este sistema y ya no tanto sorprendida, ya estoy como enterada de qué es lo que, cómo se mueven con esta, eh, pues, decisión o muy firmeza que salen y dicen datos incorrectos. Y esa primera semana, cuando yo estuve en la Ciudad de México, que sucedió todo esto y yo hablaba con ustedes y les decía, pues les explicaba el proceso de cómo yo estaba viviendo todo eso y era algo muy confuso y me sentía sorprendida, así como tú lo dices, pero ya ahorita, que repito, estoy aprendiendo pasos agigantados, pues ya no estoy tan sorprendida, yo ya estoy en una certeza de lo que está haciendo este gobierno contra mi padre y no, yo no voy a descansar, no pienso parar a seguir diciendo lo que está sucediendo, pero sobre todo, yo esa semana pasada, que cuando comenzó todo esto, yo tomé una decisión y la decisión que tomé es que y lo comenté la semana pasada y lo voy a seguir haciendo. Esto es una decisión que yo estoy tomando conmigo misma, con mi papá. Es hacer visible todo lo que está sucediendo, cada paso. Yo no sé si algo a lo mejor sí es relevante o no, pero todo lo que yo viva lo voy a hacer visible para que el pueblo de México lo pueda tomar en sus manos como un ejemplo y que ellos decidan y cuestionen, pero yo voy a hacer visible todo esto. Bueno, el gobierno y la FGR, ya lo decía yo en la introducción de la entrevista, insisten en que no hay consideraciones políticas en este proceso, que todo se basa en evidencias, en la presunción de que su padre pues, fue parte de un esquema de contrabando de combustible. ¿Qué dice usted ante las evidencias? Ya hemos platicado desde luego con el abogado Fernando Gómez Montt, pero desde su punto de vista, ¿qué le dicen las acusaciones concretas que se han presentado en contra de él? Pues no hay, ya salió Fernando
comentó todo esto el día de ayer por la mañana y a lo que yo estoy igual, repito, no, sigo aprendiendo todo esto que está sucediendo y yo siento que ya pienso, veo como pues en las mañaneras ya simplemente salen y es una palabra que ella está diciendo, pero eso es todo lo que hay. Sí, ya esto es pues porque dijo nada más las palabras, pero no hay pruebas y en la fiscalía es lo mismo. Creo que ya hay toda un movimiento nacional e internacional y desde la mañanera pues nada más salen y dicen algo verbal, pero eso es todo lo que es. Ya hoy decía la presidenta, tuvimos el audio hace rato de que en Estados Unidos están colaborando en la investigación del presunto huachicol fiscal. Usted estuvo hace unos días en la Embajada de Estados Unidos. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo la trataron? ¿Cómo recibieron la denuncia que presentó? Qué bueno que Estados Unidos esté involucrado. Eso es lo que yo también quiero, que esté en los Estados Unidos involucrado. Eso es lo que yo también he estado haciendo. Fui a la embajada, primero yo había recibido 2 llamadas de extorsión, por lo que yo hablé primeramente el domingo a la embajada. Después ellos me regresaron la llamada y después fui físicamente a la embajada el día miércoles, que fue cuando sucedió que intenté ir a la bodega donde mi papá tenía almacenado documentos para su defensa y que la fiscalía lo bloqueó. Después, horas de eso, alrededor de 2 horas, yo recibo un correo electrónico donde mi cuenta de banco de mi empresa en México, donde mi papá está conmigo en el acta constitutiva, fue cancelada sin instrucciones. Y después de eso es cuando yo decido ir a la embajada. El trato fue excelente. Me explicaron todo el protocolo, cómo funciona todo. Esa información es confidencial, pero bien, yo vivo en San Diego, entonces yo me siento cómoda con las instituciones y con el orden que existe en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido todo este proceso para la familia? Cuéntenos un poco de esa experiencia. Pues claramente muy eh, confuso para todos, para mis hermanos, para mis tíos, pero creo que todos estamos firmes en lo que tenemos que hacer. De alguna manera también nos está uniendo y yo creo que todo esto aparte del mensaje que mi papá me dio cuando lo vi el día jueves, fue un mensaje de reflexión y unión para todo el país. Y eso es justamente lo que está sucediendo dentro de mi familia también. Estamos unidos, estamos fuertes y todos moviéndonos con pasos firmes. Cuando usted ve el contraste entre la manera en que se ha procesado su padre, el que lo hayan recluido en el altiplano y la inacción que existe respecto de un grupo de servidores y ex servidores públicos vinculados con el oficialismo en México, ¿qué le dice? Bueno, yo creo que ahorita lo importante es que todas las personas estén alzando la voz, que se haya, como dijo mi papá, que estemos unidos y luchando por esta injusticia y para que el orden en México vuelva a prevalecer. Y yo creo que esto es lo que está sucediendo. Entonces, para mí, esto significa esta unión y esta participación de todas estas personas. ¿Es político el caso contra su padre? Completamente. ¿Por qué lo diría? ¿Cuáles serían los elementos que usted pondría sobre la mesa para decir, no, este no es un proceso normal dentro de un sistema de justicia normal, este es un proceso político con pues los objetivos que usted quiera mencionar? Pues para mí, yo sigo diciendo, yo no soy política ni abogada, pero no tengo que ser ninguna de las dos. Simplemente estoy observo lo que está sucediendo y el trato que le dan a mi padre y en comparación a las otras personas que mencionan que vienen de Estados Unidos y no existe nada. Entonces, simplemente con esa diferencia ya está muy claro. ¿Qué otro tipo de acciones han contemplado como familia para pues, defender a Ernesto Rufo, para pues, tratar de argumentar públicamente que él no es culpable de lo que lo acusan? Bueno, yo ahí estoy completamente
con Fernando Gómez Mont y el equipo legal. Me siento extremadamente bien protegida, segura, confiada con Fernando, y bueno, todos esos pasos yo estoy a instrucciones y a seguir los pasos que Fernando y su equipo nos indiquen. Bueno, por lo que sabemos, su padre se había alejado del Partido Acción Nacional y estaba más bien acercándose a Somos México, una nueva fuerza política. ¿Podría usted aclararnos un poco si sigue siendo miembro del PAN, si ya dejó de ser formalmente miembro del PAN? Mi papá va a morir siendo panista. Va a morir siendo panista. Él jamás se va a salir del PAN, independientemente de las diferencias o de lo que mi papá había intentado hablar múltiples veces, ¿no? Con la dirigencia, de enderezar el partido, por decirlo así. Él va a morir siendo panista. Yo hablé muchas veces con él de esto y él me decía, Vero, yo desde la primera vez que leí los estatutos del PAN dije, eso soy yo, y yo me identifico con esos estatutos. Entonces mi papá va a morir siendo panista. A mí me tocó como periodista entrevistarlo en 1989, 1990, cuando recién fue elegido gobernador del estado. ¿Usted cómo vivió pues esos inicios de su padre en política? Un hombre que pues fue empresario, digamos, entró a la política siendo empresario. ¿Cómo le tocó vivir esa época? ¿Qué recuerda de esos tiempos? Pues estaba chica. Mi papá fue presidente municipal cuando yo tenía 7 años. A los 9 años fue cuando, de hecho fue mi cumpleaños, todo empezó un 3 de abril, eh, que van miles de personas afuera de mi casa y le piden a mi papá que se lance para gobernador. Y recuerdo la campaña, repito, estaba chica, pero sí tengo muy bonitos recuerdos. Era siempre muchísima gente. Recuerdo a Cloutier, que iba a mi casa. Y pues en general, recuerdos bastante lindos de toda esa época. No tengo ningún recuerdo complicado, triste. En general, todo muy lindo. Bueno, Verónica, ya por último, me decía, hablaba usted de llamadas de extorsión. ¿Puede detallarnos pues lo que le ha tocado experimentar desde que fue detenido su padre en lo personal? Nos hablaba también pues del congelamiento de cuentas de su empresa. ¿Qué es lo que le ha tocado a usted en lo personal pues experimentar respecto de este proceso? Sí, yo entré a la Ciudad de México un viernes en la madrugada, y en cuanto yo iba viajando con mi esposo, y en cuanto entramos a México recibimos 2 llamadas de extorsión y eran relacionadas a esto. Y bueno, rápidamente yo pues denuncié estas llamadas, no a la embajada, primero las denuncié, las compartí con una persona en Baja California, dije, me están llamando de estos teléfonos. De México es cuando decido hablar a la embajada. Y luego el jueves sentí lo de la cancelación, y ese día jueves, sinceramente, cuando pasó lo de que nos bloquearon el poder entrar a la bodega y que se canceló mi cuenta, sinceramente ese día es el día que me he sentido a mí en lo personal vulnerable, y pues sí, con un poquito de inseguridad y desconfianza a lo que pudieran hacer en México. ¿Usted se siente amenazada? Ese día sí. ¿Y de entonces para acá han ocurrido cosas? Bueno, ya de entonces para acá no ha ocurrido nada, y yo estoy en San Diego. Ya. Bueno, pues Verónica, vamos a seguir atentos al caso del exgobernador Rufo, y le agradezco mucho que haya compartido estos testimonios con nosotros. Gracias, hasta luego. Gracias. Verónica Rufo es hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel. Y quiero insistir en algo que he dicho aquí. Yo no tengo manera, como periodista, como conductor de este programa, pues, de exonerar o de condenar al exgobernador Ernesto Rufo. Ya serán pues las pruebas las que ojalá pesen, que de verdad sea un proceso legal en el que se dirima esto, que no sea una justicia simulada, que sea un proceso real, y ya hablarán las pruebas respecto de lo que él haya hecho o no haya hecho. Lo que sí puedo señalar en el contexto es que hay un trato absolutamente diferenciado entre, por ejemplo,
por hablar de un caso, por equiparar personas que han estado en una posición de mando semejante, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Ernesto Rufo. Son tratos completamente distintos por parte de la Fiscalía General de la República. Escribía yo esta semana, el lunes, ayer, que el viernes pasado, el sábado pasado, se cumplieron 2 años de la extracción de Ismael El Mayo Zambada, un día en el que fue asesinado Héctor Melesio Cuen. Y ese asesinato fue encubierto por la Fiscalía de Sinaloa. Se pretendió decir que al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa lo mataron en una gasolinería, cosa completamente falsa. ¿Quién ha sido procesado por eso? Que vamos a decir, el huachicol, pues sí es un delito grave, y la obstrucción de la justicia no es un delito grave. ¿Quién ha sido procesado por lo que sucedió ese día en torno al caso del asesinato de Héctor Melesio Cuen? Nadie, absolutamente nadie. Y entonces ahí uno tiene que señalar, es mi obligación como periodista señalarlo, que hay tratos completamente diferenciados. En un caso, la protección absoluta, el manto de impunidad en contra de quienes hicieron eso. Y en este otro caso, bueno, pues, insisto, pesarán, ojalá pesen las pruebas, que sea lo que al final dicte si Rufo es inocente o culpable, pero sí me llama mucho la atención que por el tipo de acusación que haya con él, pues se le mande el penal del altiplano, que es un penal de máxima seguridad. ¿Cuál es la máxima seguridad que vulnera Ernesto Rufo? ¿Cuál es el peligro que entraña y que hace obligatorio o que hace necesario que lo encarcelen ahí? Pues yo no lo veo o no lo conozco, a lo mejor me lo pueden aclarar. Pero bueno, ahí veo cosas absolutamente diferentes en el trato a 2 personas que están acusadas, señaladas de cosas muy serias.